La semana pasada, mi papá me llamó y me dijo, «Oye, deberías venir este domingo. Vamos a ir a hacer una gran cena en familia». Y sin pensarlo le solté. «Ellos no son mi familia, papá, y lo sabes. Soy Ethan, tengo 20 años, y crecí en un pequeño suburbio en Ohio donde todo el mundo se conocía. Lo que significa que todo el mundo sabía que la familia mezclada perfecta de mi papá estaba lejos de ser perfecta. Mi mamá se fue cuando yo tenía 3 años. No fue que simplemente se distanciara, desapareció. Sin llamadas, sin tarjetas de cumpleaños, nada. Así que éramos solo mi papá y yo, hasta que cumplí 5. Fue entonces cuando conoció a Karen. Karen era viuda y tenía 5 hijos. Los 4 mayores ya eran prácticamente adultos, estudiando en la universidad, trabajando, con sus propias vidas. Pero el menor, Logan, tenía 7 años. Solo 2 años más que yo. Pensé, genial, por fin alguien de mi edad. Tal vez un mejor amigo automático. La primera semana que me mudé a su casa de 2 plantas, seguía a Logan como un perrito. Íbamos a la misma primaria, subíamos al mismo autobús amarillo, e incluso nuestras habitaciones estaban justo frente a frente. Una tarde, llegué a la sala con mis Legos y le pregunté si quería construir algo conmigo. Ni siquiera levantó la vista de su Game Boy. Solo dijo, «Vete». Al principio me reí pensando que era una broma, pero no lo era. Y ese «vete» se convirtió en la banda sonora de mi infancia. Logan no quería tener nada que ver conmigo. No dormíamos juntos, no montábamos bicicleta, no intercambiábamos cartas Pokémon. En la escuela fingía no conocerme. En casa cerraba su puerta. ¿Y sus hermanos mayores? Lo empeoraban. Venían de visita los fines de semana cargados de dulces y entradas para el cine. Para él. Una vez, Karen les pidió que me llevaran también. Recuerdo cómo uno de ellos me miró y dijo, «Él no es nuestro hermano. No lo hagas incómodo». Y no fue solo una vez. Cumpleaños, Navidad, barbacoas del 4 de julio. Siempre igual. Llegaban, llenaban de regalos a Logan y actuaban como si yo no existiera. Mi papá, bueno, lo intentaba. Me daba un regalo extra o me llevaba a McDonald's después de que ellos se iban. Pero, ¿cómo compensas pasar horas solo en tu habitación mientras todos se ríen abajo? Para cuando llegué a la secundaria ya tenía claro el patrón. Cada vez que los hijos de Karen estaban en casa, yo me volvía invisible. El día de Acción de Gracias era lo peor. La casa olía a pavo y velas de canela. La mesa estaba puesta con la vajilla elegante que Karen solo sacaba una vez al año. Y yo miraba cómo todos se apretaban alrededor de la mesa. Karen en una punta, mi papá en la otra, Logan justo en el centro, rodeado de sus hermanos. A mí me tocaba en la esquina, al lado de algún primo lejano suyo que ni siquiera sabía mi nombre. Navidad, igual. Los hijos de Karen abarrotaban el árbol, dándose regalos entre risas y bromas internas. Yo abría un par de calcetines que me daba mi papá y murmuraba un «gracias», mientras Logan presumía el nuevo videojuego que su hermano mayor le había comprado. Un año, el hijo mayor de Karen incluso me dijo, «¿Por qué no te quedas arriba? Vamos a hacer fotos familiares». Fotos familiares, como si yo no existiera. Literalmente. Empecé a buscar maneras de desaparecer. Me ofrecía a caminar hasta la gasolinera por un refresco, aunque afuera hiciera un frío que pelaba. O pasaba el día entero en la biblioteca pública solo para no estar en casa cuando ellos venían. Mi papá me decía, «Vamos, Ethan, no puedes perderte las fiestas», pero nunca hizo nada para que realmente me incluyeran. Y en el fondo, creo que él sabía por qué yo no quería estar ahí. Una noche, escuché a las hijas de Karen en la cocina, riéndose y diciendo lo tranquilo que era todo cuando yo no estaba. Una de ellas soltó, «Si Mark se deshiciera de su hijo, esto sería perfecto». Yo tenía 14 años. Esa noche me quedé en mi cuarto, mirando el techo, recordando algo que una vez escuché de la mamá de un amigo. La familia no es solo sangre, es quien está ahí para ti.
Y ahí entendí que estas personas no eran mi familia. Nunca lo habían sido. En los años siguientes, me puse en modo supervivencia. Dejé de intentar ganarme a Logan. Dejé de preocuparme por si me querían o no. Mi objetivo era claro: cumplir 18, salir de esa casa y no volver. Con el tiempo, entendí algo que me dijo un amigo cuando me quejaba. Hay padres que prefieren tener a alguien en la cama antes que ser un buen papá. En ese momento no quise creerlo, pero cada año que pasaba, más razón le daba. Todo explotó cuando tenía 15 años. Era el cumpleaños de Logan, y Karen tiró la casa por la ventana. Globos por todas partes, un tobogán inflable gigante en el jardín, una mesa llena de cajas de pizza de Domino's. Parecía que medio instituto estaba invitado. Yo estaba en la cocina sirviéndome una Coca-Cola cuando la hija mayor de Karen entró. Me miró como si me hubiera colado en una fiesta ajena. ¿Te perdiste? Esta es la fiesta de Logan. Me reí, incómodo. Sí, lo sé. Vivo aquí, ¿recuerdas? Ella sonrió con desdén. Pues mejor quédate adentro para no poner raro el ambiente. Ni siquiera lo dijo en voz baja. Todos los que estaban cerca lo oyeron. Sentí que me ardía la cara. Dejé el vaso y me fui directo a mi cuarto, donde me quedé hasta que la música se apagó esa noche. Cuando mi papá vino a ver cómo estaba, por fin exploté. ¿Te das cuenta de lo que pasa? No me quieren aquí, papá. Nunca me han querido aquí. Él suspiró y se sentó en el borde de la cama, como si esto fuera un berrinche más. Ethan, solo necesitan tiempo. Las familias no se unen de la noche a la mañana. Han pasado 10 años. Le solté. Tú elegiste esto y permitiste que me trataran así todo este tiempo. Se frotó la frente, como si yo fuera el problema. No quería perder mi felicidad, hijo. Y Karen me hace feliz. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Ni siquiera lo negó. Mi felicidad nunca fue prioridad. No dije nada más esa noche. Pero empecé a llevar una cuenta mental. Cada insulto, cada exclusión, cada vez que mi papá miraba hacia otro lado, todo quedaba registrado. Para cuando estaba en el último año de secundaria, ya no iba a sus cenas familiares. Una vez, Karen me llamó desagradecido porque preferí pedir comida rápida y quedarme en mi cuarto en acción de gracias. Le respondí: la gratitud es para quienes te hacen sentir que importas. Fue entonces cuando empecé a guardar cada dólar que ganaba en mi trabajo de medio tiempo en Target. No solo planeaba mudarme, planeaba no necesitar nunca volver. Cumplí 18 en mayo. Para junio ya me había ido. No fue una salida de película con dormitorio universitario y vida perfecta. Me tocó ir de sofá en sofá. 2 semanas en el sofá cama de mi amigo Tyler, 1 mes en el sótano de mi pana Chris, y un par de noches durmiendo en mi viejo Honda Civic cuando no había otra opción. Pero ¿sabes qué? Incluso dormir en mi coche se sentía más ligero que dormir en esa casa. No más entrar a una habitación y sentir las miradas de fastidio. No más escuchar cómo bromeaban con que todo era más divertido sin Ethan. No más preguntarme si mi papá me defendería, porque ya sabía que no lo haría. Después de unos 6 meses, conseguí alquilar una habitación en un apartamento de 3 cuartos con 2 amigos del trabajo. Las paredes eran finas, el agua caliente apenas alcanzaba para una ducha y la puerta del horno no cerraba bien. Pero era mío, mi espacio. Todavía le mandaba mensajes a mi papá de vez en cuando. Cosas cortas. Feliz cumpleaños, feliz Navidad, felicidades por el nuevo trabajo. No éramos cercanos, pero tampoco habíamos cortado del todo. Hasta que hace unas semanas me llamó de repente. Oye, Ethan, vamos a tener una gran cena familiar el próximo domingo. Karen va a cocinar. Vendrán todos sus hijos y también algunos primos suyos que no conoces. Deberías venir. Solté una risa seca. No de gracia, sino de incredulidad. Ellos no son mi familia, papá. Sabes que no sería bienvenido ahí. Trató de suavizarlo.
Puede que no siempre nos llevemos bien, pero somos familia. No puedes cortar así con la gente. Ese es el problema, le dije. No lo somos. Tú decidiste quedarte con personas que dejaron claro que yo no era parte de ellos, y yo no tuve voz ni voto. No voy a sentarme en una mesa a fingir algo que nunca fue real. Se puso a la defensiva. No es justo. Me aseguré de que no te faltara nada. Gasté más en ti para que no te sintieras excluido. Ahí exploté. Papá, no puedes comprar tu manera de salir del hecho de que me dejaron de lado en mi propia casa. Un par de regalos extra no borran años de sentirme un extraño bajo tu techo. Se quedó callado. Y por primera vez me di cuenta de que ya no era yo el que cargaba con la culpa. Después de esa llamada, no supe nada de mi papá por casi 2 semanas. Sin mensajes, sin llamadas perdidas, nada. La verdad, fue tranquilo. Una noche, se lo conté a mi compañera de piso, Jess, mientras comíamos pizza recalentada en el sofá. Ella es de esas personas que no se guardan nada. Ethan, te lo voy a decir tal cual. Hay padres que prefieren tener a alguien en la cama antes que ser un buen papá. Mi tío era igual. Eso no lo vas a cambiar. Solo puedes decidir cuánto espacio le das en tu vida. Me recordó algo que una profesora dijo una vez en el instituto. La familia es quien está para ti, no quien comparte tu ADN. Y la verdad es que las personas que han estado para mí no viven en esa casa de 2 plantas en los suburbios. Son mis amigos, mis compañeros de piso, mi jefe en Target que me dio más turnos cuando necesitaba dinero para el alquiler. Aún así, la conversación con mi papá removió más de lo que quería admitir. Empecé a pensar en ir a terapia, algo que en mi casa siempre se veía como una locura. Karen solía decir, solo los locos necesitan psicólogos. Pero ahora pienso que, para ellos, loco era solo otra palabra para alguien que intenta sanar. Se lo mencioné a Jess y me contó su experiencia. No te das cuenta de todo lo que cargas hasta que empiezas a soltarlo con alguien que realmente está de tu lado. Es como hacer limpieza emocional de primavera. Eso me golpeó, porque me he pasado la vida evitando ciertos cuartos en mi propia cabeza, igual que evitaba ciertas habitaciones en esa casa. No digo que la terapia vaya a arreglarlo todo como por arte de magia, pero tal vez me ayude a construir una vida en la que no esté todo el tiempo esperando el siguiente rechazo. Una semana después, mi papá me envió un mensaje. La puerta siempre estará abierta si quieres venir. Lo miré un buen rato. Quizá para él era una rama de olivo, pero para mí era un recordatorio de que esa puerta da a una casa donde nunca fui bienvenido. No respondí, no porque lo odie, sino porque, por primera vez, elijo mi paz antes que su comodidad. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si mi papá hubiera tomado otra decisión. Si hubiera visto cómo me miraban esa primera semana y hubiera dicho, esto no está bien. Si hubiera defendido mi lugar en lugar de decirme que le diera tiempo a la situación. Pero eso no pasó. En vez de eso, aprendí desde muy pequeño que puedes vivir bajo el mismo techo que otras personas y aún así sentirte completamente solo. Que puedes sentarte en la misma mesa y seguir sintiendo que no perteneces ahí. Y lo peor, que puedes acostumbrarte a esa sensación. Por eso, ahora no persigo a nadie para que me considere familia. No mendigo un asiento en una mesa que nunca fue para mí. Prefiero construir mi propia mesa, con personas que quieran que esté ahí. Cuando pienso en mi infancia, lo que más me duele no es que me dejaran fuera de fiestas o que no me invitaran al cine. Lo que más me duele es que mi papá lo vio pasar, año tras año, y decidió quedarse. El otro día, volví a casa del trabajo y pasé frente a una casa toda iluminada por Navidad. Luces de colores, un Santa Claus inflable en el jardín, niños riendo dentro. Por un segundo pensé en nuestra vieja casa y en cómo Karen la llenaba de adornos cada diciembre. Y luego recordé, todo ese brillo nunca fue para mí. Era pura fachada. La gente dice que la sangre es más espesa que el agua, pero la verdad
Esa frase se ha usado para atar a muchas personas a relaciones que solo les hacen daño. Yo he decidido que mi familia es la que de verdad se preocupa por mí. Así que, cuando mi papá dice, somos familia, sé que para él significa biología. Cuando yo digo, no lo somos, hablo de amor, de protección y de estar ahí. Todo lo que él nunca me dio en el único trabajo que realmente importaba. Tal vez algún día esté listo para tener una conversación más profunda con él. Tal vez incluso lo perdone. Pero nunca voy a olvidar lo que se siente ser tratado como un invitado. O peor, como un intruso, en tu propia casa. Y tú, si estuvieras en mis zapatos, ¿perdonarías a un padre que dejó que crecieras sintiéndote no deseado en tu propio hogar? ¿O te irías para nunca volver?